Señoras y señores, bienvenidos a La Hora con Gregory. Gracias por estar con nosotros. Esta noche recibo a Tomás Castro, prestante abogado de República Dominicana, a quien le doy la bienvenida. Saludos, Tomás. Bueno, gracias Gregory por invitarme a tu tan visto programa. Y es verdad, no es una muletilla, es verdad. No, yo sé que no. Oh, pero ven acá, yo soy un fiel seguidor de tu programa. Gracias a Bueno, Dios no lo tenemos puedo ver directamente, lo veo en posteriormente YouTube. en YouTube. Gracias al invitado, que es la estrella del programa, tenemos buena audiencia. Tomás, al ser abogado en República Dominicana, ser tu oficio diariamente durante años, años y años, has estado en el mundo de la justicia, compartiendo con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con clientes que tienen situaciones que ameritan que sean definidas esas situaciones, valga la redundancia, en un tribunal. Entonces, es usual que cuando hay cambios de gobierno de un partido diferente al que estaba, se proceda a incoar por parte del nuevo Ministerio Público casos para judicializarlos, normalmente de funcionarios que han estado manejando fondos públicos. Este gobierno, que hace ya 4 años dirige el país, no es la excepción y ha tenido desde el inicio de su gestión 2020 casos que ha llevado a la justicia, que inclusive se le han denominado con nombres de especies acuáticas, que medusa, que coral, que pulpo. Entonces, en ese sentido, la característica de política de perseguir actos que transgreden en principio la justicia por parte de las autoridades de este gobierno, ¿qué calificación le das, cuál color le das a ese esquema de, se puede decir, muchos casos con muchos inculpados que este gobierno desde hace ya más de 3 años sostiene en los tribunales? Mira, desgraciadamente yo tengo que concluir con que no existe la voluntad política para perseguir actos de corrupción. Si lo vemos desde el punto de vista de que tenemos 3 años donde se han instrumentado expedientes, se han expuesto cargos criminales contra alguna gente, y en la medida en que pasa el tiempo, parece ser que las conclusiones de todos esos procesos será la extinción de la acción pública por haber transcurrido más de 4 años sin que se produjera conclusiones de esos casos. Es lamentable que así sea, porque hubo una campaña electoral en que se promovió y se comprometió el nuevo gobierno con que no habría corrupción y que no habría impunidad para los casos de corrupción. Sin embargo, al principio, y tú lo dices, después de que termina un gobierno y viene un gobierno nuevo, normalmente en esos periodos de transición siempre se inician procesos por corrupción administrativa contra algunas personas. En los momentos en que aquí se iniciaron procesos por corrupción, ya en Perú, por ejemplo, habían varios casos relacionados con el mismo tema, sobre todo de Odebrecht, y ya hay 5 expresidentes, 4 presos y 1 se suicidó, ya concluidos los procesos. De igual manera, en otros países también han concluido los procesos. Sin embargo, en República Dominicana son procesos que tú no le ves el fin. Bien, vamos a ver algo. Dices que lamentablemente tienes que concluir viendo que el tiempo ha pasado de gestión que iniciaron esos procesos iniciados por el Ministerio Público de este gobierno, en que no ha habido voluntad política. Ahora bien, pero cuando un caso ya se está judicializando, se entiende que quien tiene la responsabilidad de definir en el sentido que sea ese caso
es el Poder Judicial, no el Ministerio Público ni el gobierno, mucho menos. Entonces, depende del poder político, de la voluntad política que un caso termine o no. Sí, evidentemente que sí. Mira, entonces eso estamos mal. Mira lo que pasa. El PLD, durante 20 años que duraron en el poder, crearon las condiciones objetivas desde el punto de vista político para dejar la estructura del Poder Judicial en manos de ellos. Jueces y fiscales. Fíjate que Luis Abinader ha cambiado un fiscal, una sola, Miriam Germán. Los demás fiscales que están en el esquema, ¿no? Y la hizo jefa de los fiscales. Y la hizo jefa de los fiscales, pero a su vez hizo jefa de los fiscales también en el Departamento de Persecución a una persona que viene 20 años trabajando con el PLD, que es Jenny Berenice. Y está Camacho, que también viene de durar 20 años con el PLD. Pero entonces estás indicando que la justicia no tiene potestad para definir una situación que se le presente ante una situación gubernamental. Tomás, y quien te escucha y es de otro país y dice, pero bueno, eso está bien, que no se hayan definido porque el gobierno no haya influido, eso está bien. No, porque no existe voluntad política. Mira, en cualquier esquema. Pero es que es la justicia que debe definir, Tomás. Pero la justicia tiene que tener un punto de partida. El expediente acusatorio. Claro, y tiene que tener también garantías de que el proceso va a avanzar. Eso está definido desde el punto de vista político. Lenin escribió un libro que se llama El Estado y la Revolución, donde establece claramente que quien tiene el control de la economía y tiene el control del estamento militar es quien gobierna. Le lleva por medio la justicia también. Todo. O sea, quien paga manda. Claro que sí. Aquí en República Dominicana, el que tiene el control del Ministerio Público y tiene el control de los jueces, ese es el que dirige la justicia. No es el Ejecutivo, porque la justicia en este país no se dirige por decreto. No. Por más bullas que hagan y por más... Hubo una noche que hicieron 40 allanamientos. Pero si dices que no es el Ejecutivo, entonces, ¿quién es? Yo te dije, el sistema judicial está compuesto básicamente por un consejo del Poder Judicial y por un consejo del Ministerio Público. Ambos consejos están dirigidos por el PLD. Por el PLD. El PRM no tiene control de ninguno de los dos estamentos. Incluso, fíjate que cuando Danilo Medina se iba, que tenía la posibilidad de irse porque no podía reelegirse, convocó un Consejo Nacional de la Magistratura, donde a Miriam Germán, que era juez de la Suprema Corte de Justicia, se la llevaron de paro. Y había a Leonel Fernández incluido, al Procurador General de la República, como parte de ese Consejo del Poder Judicial. ¿Y a quién puso Danilo Medina, presidente de la Suprema Corte de Justicia? A un individuo que acababa de apearse de una camioneta, jefe de campaña del PLD en San Cristóbal, se quitó la gorra y se quitó el traje morado y se puso una toga y un birrete y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces esas son realidades. Contrario a lo que pudiera pensarse, el Poder Ejecutivo no es quien controla en estos últimos años las situaciones de definición de esos casos, sino el estamento judicial que fue designado años atrás. Eso es lo que dice. Así mismo. Incluso Jean Alain convocó el Consejo del Ministerio Público antes de irse y los fiscales que fueron nombrados titulares en las diferentes fiscalías, yo recuerdo que Edith Febles una semana antes dijo quiénes eran los fiscales. Sí, recuerdo que hay una fotografía. Que iban a nombrar. Y todos esos fiscales fueron los que nombraron. Entonces hay una de dos. O Luis Abinader y el PRM y el gobierno del PRM
son incapaces o son cómplices, porque han permitido que todo eso ocurriera. Yo recuerdo en el año 2000 que había ocurrido algo parecido. Hipólito Mejía llegó y de un plumazo se llevó todo lo que había hecho Leonel Fernández. Y cuando Leonel Fernández volvió en el 2004, de un plumazo se llevó todo lo que había hecho Hipólito Mejía. Entonces, eso es gobernar un país. ya. Eso es A República Dominicana. Porque estaríamos hablando de que estaríamos tirando hacia un lado lo que es institucionalidad, que nos falta mucho. Es que nosotros no tenemos institucionalidad. Nos falta mucho, es lo que aquí digo. Aquí lo que tenemos son intereses políticos creados a la fragua de esos mismos intereses y todo el mundo trata de imponer situaciones. Fíjate tú, Balaguer en el año 1978 le roba parte de las elecciones al PRD para quedarse con 4 senadores más de lo que sacó para nombrar en los jueces. O sea, ha sido una tradición en la República Dominicana que los partidos que posiblemente pierdan y salgan del poder se aseguran su impunidad nombrando jueces y fiscales que son seguidores de ellos. Mencionabas hace unos minutos la posibilidad de que haya casos de esos que se iniciaron en este gobierno, que se extingan, que periman en el tiempo. Me gustaría que detalles un poco de eso, porque con lo que también has explicado del papel del Ejecutivo, o la inercia del Ejecutivo, que es lo que se desprende con lo que dices, y la preponderancia del actual sistema judicial, los actores del sistema judicial, incluyendo Ministerio Público, daría entonces la impresión, si uno saca un poquito de conclusiones, de que puede ser una estrategia darle largas a un caso para que perima. Perimir de un caso judicial de los que ha iniciado, háblate de eso. Sí, han perimido varios ya. Uno que no iniciaron en este gobierno, sino en el gobierno pasado, acaba de perimir. Perimió el caso de los tucanos. Ya lo declararon extinguida la acción pública y quedó sin sanción el caso de los tucanos. ¿Por qué perimió? Porque transcurrieron más de 4 años sin que hubiera una sentencia definitiva. ¿Por qué no hubo esa sentencia? Bueno, porque la estructura del Poder Judicial estaba hecha para que ese fuera el resultado. Acaban de declarar, hoy mismo, perimida la acción pública en el caso de los terrenos de los Tres Brazos. En el día de hoy mismo dieron la sentencia, sentencia definitiva. El segundo tribunal colegiado, creo. Sentencia definitiva. Definitiva. Perimió por no definirse, no concluirse. Por tener más de 4 años de duración del proceso, sin que haya una decisión. Y los demás casos... Y los iniciados entonces, donde está Yana Alain, los hermanos del expresidente, llevan el riesgo, la posibilidad de que suceda lo mismo. Claro que sí. Pero vemos sesiones de juicios a cada momento. Pero es que eso no tiene sentido, Gregory. Esos festivales, ese peregrinar tan largo de todos esos procesos, de poner una gente a hablar una semana entera en un juicio, todo eso la única tendencia que tiene es a darle larga al proceso para que perima. O sea que yo presentar como Ministerio Público un expediente de 12,000 páginas... Sí, hombre, eso es una barbaridad, es un disparate. Es un disparate. Mire, yo que he estado en los Estados Unidos, que he participado en procesos judiciales y que he hecho cursos diferentes en los Estados Unidos, puedo decirte que todo eso es una barbaridad. Yo he ido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a plantear casos y te dan 35 minutos para que tú expongas, 20 minutos para que exponga el caso, 10 minutos para que responda la contra de la contraparte, valga la redundancia, y 5 minutos después para que concluya ya de manera definitiva. Y si te pasaste de esos 35 minutos, te apagan el micrófono.
Es que no hay necesidad. Eso es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Tú le llevas a un juez, mire magistrado, este señor yo lo acuso de haber cometido tales y tales hechos y aquí están los medios de prueba y lo voy a exponer cuando vayamos al juicio de fondo. Y aquí están mis testigos y aquí están mis medios de prueba. Y llega al juicio de fondo y comienza a mencionar cada uno de esas pruebas y a presentarla y cada uno de los testigos a interrogarlo. Y ya terminaste. Porque hay que hacerlo así. No hay un solo preso. De todos los procesos que iniciaron, de gente que fueron apresados en allanamientos y todo eso, están todos en sus casas y no le han incautado ni un alfiler a ninguno de ellos. Entonces, lógicamente, tú tienes que llegar a la conclusión, de que todo se trata de un entremés, todo se trata de una especie de entretenimiento para que la gente crea que se va a hacer justicia y al final no se va a hacer nada. Y muchos de esos individuos que están sometidos a la justicia van a terminar juramentándose en el PRM, inmediatamente lo van a santificar y ya no se les puede seguir ningún proceso. O sea que hay casos de esos, de nombres marinos que en unos meses dejan de existir. Van a dejar de existir, claro. Esa es la trayectoria. Aún se estén conociendo esas sesiones de juicio. Esa es la trayectoria que se lleva, para que todo... Y ese actuar, ese precedente es nuevo, porque ya has mencionado con pruebas, o sea, mencionándolos, 2 casos que acaban de perimir. Sí, uno hoy. Sí, uno hoy, el anterior, el que mencionas de los tucanos. Hace unos días. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una novedad? ¿Quién lo pone en práctica? ¿Es tan deficiente una de las partes que no se da cuenta de eso y no busca que se acelere el proceso? Por eso te digo. ¿Qué es lo que pasa? La voluntad política. Por eso te digo. Ya, bueno. La voluntad política es que ese sea el resultado. Y al final, el Ministerio Público y el partido en el poder, el PRM y Luis Abinader, van a lavarse las manos diciendo, es que no hemos sido nosotros. Fue la justicia que tomó las decisiones en ese sentido. Bueno, el presidente desde un inicio ha dicho que nada que ver él como presidente con el Ministerio Público. Eso es otro entretenimiento, eso es una irresponsabilidad de Luis Abinader. Los presidentes de la República, cuando son electos, hacen juramentos. Y ese juramento tiene que ver con el juramento constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. El Ministerio Público es el brazo judicial del Poder Ejecutivo. Pero claro que sí. Claro Por que deseo sí. propio no se puede desligar. No puede desligarse. Y no basta con que diga que es un Ministerio Público independiente. Usted es el jefe del Ministerio Público, así como usted es el jefe de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y usted es quien dirige también la política internacional del gobierno. Usted que representa y dice qué es lo que se va a hacer en términos internacionales. El canciller de la República es un empleado del Ejecutivo. Entonces, no se puede actuar con tanta irresponsabilidad. Y aquí se está actuando con total irresponsabilidad. Algunos abogados, colegas tuyos, de nombre, de renombre también, sentados en ese asiento, en distintas ocasiones han manifestado y coinciden en mencionarlo, que el Poder Judicial en República Dominicana está supeditado al poder político. Así por razones que ellos mencionan como evidentes del deseo, la necesidad de crecer y desarrollarse como juez en distintas áreas de la judicatura y entonces como hay un Consejo Nacional de la Magistratura que predominantemente el Ejecutivo de turno es quien en teoría lo puede controlar, pues entonces dicen eso. Sin embargo, tú has mencionado que ha faltado voluntad política para el caso de los casos de persecución de irregularidades presuntas. Entonces, ¿cuál de las dos es? O sea, en ese aspecto, ¿el poder político tiene preponderancia sobre el poder judicial en el país? Sí, definitivamente. Incluso, no lo soy,
Si yo fuera el presidente de la República, inmediatamente me juramento, declaro desierta los nombramientos que hizo el Consejo del Poder Judicial y el Consejo del Ministerio Público y convoco nuevamente. Y va a tener el apoyo total del pueblo dominicano para hacerlo así. Pero de manera irresponsable no lo hicieron, dejaron... Y podía hacerlo. Pero claro que sí. El que puede lo más puede lo menos. El poder es capaz de muchísimas cosas. No hizo Jean Alain un congreso para nombrar los fiscales de manera irregular. Entonces basta con que tú lo irregular, lo que es fraudulento, tú lo elimines. Lo eliminas. Y tú vas a tener el apoyo del pueblo en ese sentido. Pero no, se conformaron con dejarlo todo así. Se conformaron con dejarlo todo así. Como se han conformado gente que nombraron en cargos públicos y llegan a un ministerio o llegaron a una oficina, encontraron todas las irregularidades del mundo y no pidieron que le auditaran al anterior. Cogieron todo así para continuar haciendo lo mismo que estaba haciendo el anterior. Tú no estás entendiendo que todo se trata de una pantomima, de una forma quizá poco elegante de engañar a todo el pueblo dominicano. Entonces, la preponderancia, la fama, la dignidad, la moral del Poder Judicial se vilipendia dependiendo la intención del gobernante que llega, con lo que hace o con lo que no hace. Entonces, si son tres poderes independientes, ¿quién defiende al Poder Judicial? Él mismo no se defiende. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial para decir, no, espera, respeta mi fama, yo no puedo permitir que me hagas esto, Poder Ejecutivo en este caso? ¿Qué puede hacerse? ¿Qué podría hacerse? No, hombre, el Poder Judicial vive siempre a expensas de lo que haga el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es que asigna presupuesto y otorga y pone el dinero que se gasta. Entonces, ahí volvemos entonces a que quien paga manda. Claro, quien paga manda. Yo te decía, lo dice el Estado y la Revolución, el libro de Lenin, que el que dirige la economía de un país y es el que tiene las armas, los guardias, el poder militar, es el que gobierna, es el que manda. Incluso en la teoría del Estado y la Revolución, Lenin dice, tomar el aparato económico del Estado y destruir el aparato burocrático militar del Estado anterior y conformar uno nuevo, porque de lo contrario no vas a gobernar. Se me ocurre preguntarte, con lo que has mencionado como crítica a la fortaleza del Poder Judicial en este momento, ¿hubiera pasado lo mismo con cualquier expresidente de los que hemos tenido en la Suprema Corte de Justicia, si le hubiera tocado dirigir hoy la Suprema Corte de Justicia con los nombres que conoces anteriormente que han estado dirigiendo ese poder? Bueno, yo no me atrevería a decir... Sin mencionar nombres, pero... No me atrevería a decir que pasaría lo mismo. Yo me referiría a quien está en el Ejecutivo. Te digo eso porque yo recuerdo el caso de la Suprema Corte de Justicia con un juzgamiento a Rafael Flores Estrella, que obtuvimos una declaración jurada de uno de los jueces, porque había 9 jueces en la Suprema y a Rafaelito lo condenaron 5-4. Y ese juez, que fue la diferencia, nos dio una declaración jurada. Ese quinto juez, narrando las presiones políticas y económicas y hasta de presión de su propia integridad que recibió para hacer lo que votara en favor de la condena. Entonces, por eso te digo, además, recuerda también aquel caso de Balaguer dando golpes en una mesa en una inauguración que hacía en el interior. Decía, ¿qué pasa el procurador que no actúa en el caso de...? Oh, pero ven acá. Entonces,
Yo no quiero hablar de los que han sido presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Estoy hablando de quien dirige el Ejecutivo en este momento. Porque en este país, desgraciadamente, se hace lo que quiere el presidente de la República. De una forma o de otra. Tan sencillo como eso. Olvídate de democracia y olvídate. Fíjate a ver como decía Monseñor Masalle. El Código Penal, ¿qué tiempo tiene en el Congreso? Más de 10 años. Y no hay forma de que lo aprueben. Ahora, un préstamo llega al Congreso y a la media hora está aprobado. En 2 lecturas consecutivas y por ambas cámaras. Entonces el asunto está en el Ejecutivo, el deseo y la voluntad política de que las cosas se hagan. Tan sencillo como eso, Gregory. Bien. Vamos a hacer una pausa, Tomás. Venimos en breve. Amigos de La Hora con Gregory, Tomás Castro en esta noche con nosotros. En breve, retornamos.